En el vídeo de hoy vamos a probar una de las palas más polivalentes del mercado, ya que vamos a analizar la Vertex 04 del 2024. Comenzamos viendo las características técnicas de la Vertex 04, que tiene pequeñas modificaciones en comparación con el modelo del 2023, la Vertex 03. Y si nos metemos un poquito más a detalle, pues tiene forma de diamante y sigue conservando el carbono X-Ten 12K en sus caras. Lo que sí que se ha modificado un poquito es el rugoso. Ahora tiene una mayor cantidad de rugoso arenoso en sus caras. En su interior sigue montando la goma multi-EVA y el tacto que tiene la pala es un tacto medio y un puntito más. En cuanto a sus novedades, este año no lleva protector, no lleva el protector metálico, pero sigue conservando los huecos para que podamos cambiar un poquito el peso, colocarle los pesos de bull paddle. Y otro aspecto que se ha modificado es el canto de la pala, que ahora tiene una superficie variable con la zona central un poquito más estrecha, lo que le confiere un poco de rigidez, una mayor rigidez a la pala y algo más de resistencia. Centrándonos en nuestra unidad, el balance es un balance medio-bajo, son 255 milímetros, y en cuanto a su peso, pues nuestra unidad ha dado en báscula 357 gramos, sin el protector y con el grip que trae de serie y el Esakore, o sea que es una unidad bastante ligera. Otro de los aspectos que se ha modificado es el corazón de la pala, en el que los canales ahora son un poquito más amplios, tiene un poquito menos de material en el corazón y tiene un puño de 12,5 centímetros, como os he dicho, sigue adicionando el Esakore. Y en cuanto a su cordón, pues es un cordón corredero con muñequera que sigue saliendo de la zona lateral del puño. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mi prueba en pista de la pala. Bueno, ya estoy en fondo de pista, probando un poquito la Vertex 04, que ya de inicio me parece que es bastante más manejable que la del año pasado, que la Vertex 03. Me parece que aquí en fondo de pista se mueve bastante bien. Como podéis ver, hoy estoy grabando en outdoor para ver qué tal se comporta la pala en una climatología pues ya propia de invierno. La temperatura que hace son entre 0 y 1 grados, o sea que bastante frío, y como podéis ver hay un poco de niebla, o sea que mucha humedad. El punto dulce de la pala, al igual que el del año pasado, es de tamaño estándar, o sea que no va mal, pero tampoco es una locura el punto dulce que tiene. El balance es bastante bajo para ser una pala con forma de diamante, o sea que aquí en fondo se mueve razonablemente bien. La estoy probando con el Esakore y bueno, a ver, no es incómodo, la verdad que yo creo que hace que emita menos vibraciones la pala, pero yo se lo quitaría. Y en cuanto al tacto, pues es un tacto medio. La verdad que con el frío que hace no me parece que sea una pala dura. Sí que es posible que se sienta un pelín más rígida que la del año pasado. Igual la tecnología del canto variable hace que se sienta un poquito más firme cuando impactas en el punto dulce. Vamos a ver ahora en un ritmo un poquito más alto, pero aquí a velocidad media aporta una buena salida, pues las gomas de 2 densidades suelen funcionar bien tanto a velocidad baja como a velocidad alta, así que bien, en fondo no va nada mal, una pala bastante versátil. Ya estoy trabajando un poquito con el bote pronto. Le acabo de pegar un pelotazo a Ángel sin querer. He puesto la cámara hoy en un ángulo un poquito distinto para que me veáis mejor. Y bueno, en un ritmo alto, pues se agradece la doble densidad de la goma. Es una pala que, por lo que os comentaba en mis impresiones con bola más lenta, que en un ritmo lento funciona bien sin aportar muchísima salida, y en un ritmo rápido pues también va bien. Creo que te da un equilibrio bastante bueno entre ritmo lento, ritmo rápido. Voy a tirar chiquita ahora, a ver qué tal bajando velocidad. A mí todos los años la Vertex me parece una pala bastante completa. Creo que no
No suele destacar en nada, pero en todo da una nota bastante buena. Pues en fondo esta Vertex 04 es una pala que funciona bastante bien. Del año pasado a este creo que ha ganado en manejabilidad. A mí todos los años la Vertex me parecía una pala que, aunque no era muy pesada, sí que me costaba un poquito de trabajo moverla, y con esta en cambio este año yo creo que ese es uno de los aspectos que ha mejorado, es algo más manejable. El punto dulce, como todos los años, tamaño estándar, y una pala que a un ritmo lento aporta una salida decente y a un ritmo rápido no se descontrola mucho, o sea que en fondo de pista es una opción que está bastante bien. Vamos a ver ahora en situación de red. Ya estoy aquí en red, probando en situación de volea la Vertex 04 y hace muchísima humedad. Lo noto porque cuando sujeto la pala se me escurre un poquito el corazón, pero la verdad que el rugoso, creo que este año tiene más cantidad de rugoso y se nota en volea. Transmite un buen efecto. Aquí la pala se mueve bastante bien. Lo que no me gusta es que el cordón de la pala salga de la zona lateral del puño, porque me noto un poquito incómodo, y mira que llevo el Exacor, pero me noto algo incómodo con ella. Aquí en red, aunque tiene un balance bajo, no se nota, no parece que falte peso en volea. Y mira que tiene un balance medio, casi más bajo que medio, pero transmite buen peso a la bola. Si alargáis en exceso, a ver, vais a tener que alargar un poquito, pero si alargáis mucho, pues va a llegar, incluso como podéis ver, a situación de cristal de fondo. Así que buena respuesta a velocidad media. Vamos a ver ahora en un ritmo más alto. En ritmo alto, pues yo creo que es un pelín más progresiva que la del año pasado, porque no me cuesta mucho trabajo ganar profundidad y la bola no se me descontrola muchísimo. O sea que en un ritmo alto igual ha ganado un poquito entero. Sin ser una pala súper progresiva, va bastante bien para situaciones de bloqueo en volea. Ya estoy tirando volea ofensiva y aquí pues una respuesta buena. No se descontrola mucho la bola, tampoco va a dar muchísima potencia, pero no va nada mal. A mí, lo que os he dicho, me parece una pala que va bastante bien en todo, y con volea ofensiva pues va razonablemente bien. Vamos a ver para cerrar con la dejada, que es una pala que ya os digo que transmite buenas sensaciones a la mano. La bola, al no ser una goma muy reactiva, no sale rapidísimo de la pala, lo que ayuda en situación de volea. En situación de bola alta con la bandeja, pues la verdad que me parece que el balance, aunque por cifras da que es bajo, pero aquí en el juego aéreo no se nota para nada, ¿eh? Transmite buenas sensaciones, buen empuje a la bola, y con la bandeja en un ritmo medio empuja bastante bien la bola. De efecto está bastante bien, y vamos a ver acelerando un poquito, a ver qué tal. Que ya os puedo contar que no va a transmitir muchísima potencia, pero lo bueno que tiene esta pala es que la bola no se descontrola mucho tirando víbora. En el remate listado, sin ser la pala que os va a dar más balance, pues se siente bastante controlable, y el rugoso es un plus para darle efecto a la bola. O sea que aquí con el remate listado
cumple. Para cerrar vamos a ver el remate, que aunque hoy no hace mucho día para pegarle, pero bueno, vamos a probar, a ver qué tal. Que aquí, pues, me parece que es un poquito más progresiva que la del año pasado. Cuando quieres pegar de potencia, creo que responde un poquito mejor. Si necesitáis que la pala os ayude, pues no os va a ayudar muchísimo tampoco. Pues en juego aéreo es una pala que me ha parecido que va razonablemente bien. Va, yo creo que un puntito mejor que la del año pasado. Seguramente en progresividad ha ganado un poquito en rigidez, o sea que en potencia no se come tanto la bola, pero claro, no destaca ni en ayudaros a que la bola vaya mucho más rápido, porque en un ritmo medio te ayuda a que la bola salga, pero no muchísimo, y en potencia pura, pues se siente algo más progresiva que la del año pasado, pero bueno, tampoco es de las palas más progresivas del mercado. Y en cuanto a mis conclusiones finales de la pala, pues una pala que me ha gustado, me ha parecido que es un 8 en todo, no es un 10 en nada, no destaca ni en fondo de pista, ni en situación de red, ni en aceleración de bola, pero en todo te va a cumplir, te va a dar muy buenas prestaciones, en un ritmo medio te va a ayudar a sacar la bola, creo que ha ganado en manejabilidad respecto a la del año pasado, o sea que ese es un punto a favor y cumple bastante bien en todos los aspectos de juego, sin ser la pala más potente del mercado, es relativamente progresiva. Y en el juego aéreo a mí me ha gustado, contando que la forma de diamante, claro, es pala de ataque, pero el balance era muy bajo y yo no he notado, yo creo que es de las primeras veces que veo las specs y las mido y cuando me di el balance dije, ostras, igual se va a quedar un poquito corta en potencia, pero en este caso no ha ido nada mal, transporta suficiente peso a la bola, así que espero que el vídeo os sirva de ayuda. Dejadme en comentarios qué os parece esta Vertx 04 y si queréis que la compare con la Vertx 03 y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.